En la temporada 1989-1990, un tal Hugo Sánchez marcó 38 goles y se convirtió en el pichichi del campeonato defendiendo la camiseta del Real Madrid. Hugo Sánchez marcó todos sus goles al primer toque, algo que todavía no ha sido capaz de conseguir, de igualar, de superar absolutamente nadie. El mexicano consiguió que muchos de sus compatriotas admirasen al Real Madrid más de lo que ya lo hacían, por aquello de que uno de los suyos estaba triunfando en el club más grande de todos los tiempos. Hoy, esta semana, en el Charlando con Suscriptores, hablamos con Israel, un hombre que, mexicano él, tuvo la oportunidad de vivir desde dentro un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu hace ya unos cuantos años. Nos va a contar su historia, cómo se vive el madridismo desde México, cómo se vio la irrupción de Hugo Sánchez en un club como el Real Madrid y cómo fue su experiencia cuando vino desde México a la capital de España para ver un partido en el mismísimo Santiago Bernabéu. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Nuevo episodio del Charlando con Suscriptores. En esta ocasión nos vamos a ir hasta México, que claro, uno va a México y lo primero que se le viene a la cabeza, más allá de lo que ha pasado en el Mundial, que ahora se lo preguntaremos al protagonista que tenéis en pantalla, es Hugo Sánchez. Evidentemente, seguramente uno de los, bueno, el mexicano más importante que ha pasado por la historia del Real Madrid. Y seguramente ahora también le preguntaremos a Isra, que es el que está aquí en la pantalla en la conversación conmigo. Seguramente gracias a Hugo Sánchez muchos mexicanos en su momento se hicieron madridistas. Pero lo primero es lo primero. Israel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal, Quillo? Mucho gusto y encantado de estar contigo. Te decía que gracias a Hugo Sánchez muchos seguro que se hicieron madridistas, pero lo primero, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo llegaste al canal, Isra? No me digas que por Iñaki, ¿eh? No. Vamos. Finalmente el algoritmo de YouTube funcionó. Yo estoy contigo desde tus inicios porque recuerdo que yo me suscribí al canal de Ramón por la carta de Zidane, cuando se estaba contando la carta que narró Zidane. Y a mí fue de las primeras cosas que me empezó a chirriar en la cabeza cómo lo trataban los medios. Estábamos en épocas de pandemia y ver la televisión deportiva era de las cosas que tenías que hacer porque estabas completamente encerrado. Y el tratamiento que le daban los medios a la carta de Zidane me parecía superficial y me parecía de vergüenza. Y Ramón e Iñaki empezaron a analizar la carta de Zidane y dando palos donde tenía que dar, que era, Zidane daba palos a que se iba en parte gracias a que no fue protegido de los ataques de la prensa. Y fue como llegué a ti, porque yo buscando más ese tipo más de información en YouTube, YouTube me recomendó el canal de Quillo Barrios, vi tu forma, 2, 3, 4 videos de tu forma de expresarte, y yo pensé, este podría ser mi amigo. Y me voy a suscribir. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Que por cierto, dentro de. Ya sabes que yo con la prensa española no, pero con la prensa mexicana, de la prensa mexicana tengo bastantes amigos. Es decir, tengo muy buena relación, a lo mejor no los conoces, con Rodolfo Landeros, con Raúl Ortiz también, que son madridistas los dos. No, te iba a Imparte tu preguntar, canal. ¿defienden mucho al Real Madrid allí ellos dos o al Real Madrid no le defienden mucho en México? Si no ves ESPN, sí. Al final, esta El Madrid, respuesta me la dais todos, la de ESPN me la dais todos. sí, es que es lamentable. Y lamentablemente se ha ido diluyendo un poco en las nuevas generaciones por el efecto de Rafa Márquez. Claro, porque Rafa Márquez, bueno, a lo mejor hay gente muy joven en el canal que no lo sabe. Rafa Márquez se fue, fichó por el Fútbol Club Barcelona, estuvo unos cuantos años en el Fútbol Club Barcelona, de hecho fue importante en el Fútbol Club Barcelona. Esto me viene bien para volver al principio. Tema de Hugo Sánchez. Hugo Sánchez, delantero icónico en la historia del Real Madrid, sigue siendo el único delantero que ha sido capaz de marcar, creo que fueron 38 goles, todos al primer toque, en la misma liga, que es algo que nadie ha podido igualar.
En ese momento, Isra, en México, solo por el simple hecho de que uno de los vuestros triunfase en el club más importante de la historia, hizo que mucha gente se hiciera madridista o, bueno, al final somos de Hugo Sánchez y ya está. Sí, y pasa un fenómeno un poco extraño con Hugo en México. Las generaciones un poco anteriores a mí, la generación de mi padre, las generaciones de madridistas, obviamente se hicieron. Yo recuerdo todavía de niño ver que se transmitía la Liga Española por Hugo Sánchez en la televisión abierta, pero pasa un fenómeno con Hugo que esperábamos los mexicanos que fuera una especie de Maradona, ¿no? Que fuera aquel que nos fuera a llevar en nuestro mundial, en el México 86, queríamos que nos llevara a trascender. Y muchos mexicanos, con todo lo que hizo Hugo y que es grande en el Real Madrid, no trascendió con la selección mexicana y existe esa especie como de un poco de resentimiento de que no fue nuestro Maradona, que pensábamos que el máximo goleador de Europa podría habernos llevado a la grandeza como selección y nos quedamos en el camino de siempre. Y entonces hay como un corazón dividido en dos, ¿no? Qué orgullo y qué felicidad que un mexicano pueda trascender en Europa y ser el máximo goleador de Europa, pero que no nos haya llegado a trascender como país en el aspecto de la selección mexicana. Estamos entre esas partes. Y las nuevas generaciones, pues, lo conocen como un comentarista y lo conocen como un analista de fútbol, un director técnico de época para un equipo de fútbol de aquí, pero nada más. Mira, esa versión que me has contado, claro, yo la desconocía. Yo conocía la versión Hugo Sánchez, grandísimo goleador del Real Madrid. Mucha gente me ha hablado de él, he visto vídeos, tal. Lo que no conocía es que en México había cierto resquemor por parte de una afición por lo que tú me estás contando. El hecho de, en el Mundial de 86, yo sí que te he entendido, ¿eh? El símil de queríamos que fuera nuestro Maradona. No estabas diciendo que queríais que jugase con Maradona, porque eso era imposible, pero sí que le diera a México ese salto de calidad para poder, ya no te digo ganar el Mundial, que a lo mejor era muy complicado, sino luchar por el Mundial. Una vez pasados los años, Cobrar el penal. ¿se ha mejorado esa relación, esa imagen de Hugo Sánchez o sigue habiendo una especie de grieta por ese Mundial? Que mira que ya ha llovido, ¿eh? Existe la polémica, siempre va a haber fans de Hugo que lo van a defender a muerte como el máximo representante del fútbol mexicano, que en parte tienen mucha razón. No ha habido un mexicano que gane 5 pichichis, pero hay gente que lo tiene ya como olvidado, que dice todo lo que hizo Hugo lo hizo en España, no lo hizo por México, ¿no? Y siempre va a existir ese debate. Twitter siempre Sí, existe esa polémica. Pero la duda, claro, tú viviste el tema de Hugo Sánchez y tal, pero ¿tú cómo te hiciste madridista allí en México? ¿Fue por Hugo Sánchez o a ti te viene de familia o...? No, me viene de una anécdota muy graciosa. Lo único concurso que yo he ganado en mi vida ha sido ir al Santiago Bernabéu a ver al Real Madrid. Y creo que se cumplen años. Estamos grabando esto a principios de diciembre y creo que es el puente de la Constitución en España. ¿Mm? Bueno, pues en el puente de la Constitución de España del 2010 fui yo al Santiago Bernabéu a ver al Real Madrid contra el Valencia y ganó el Real Madrid 2-0 con 2 goles de adivina quién. De 2010. Pues ahora no caigo, ¿eh? Cristiano Ronaldo. Dos Claro, goles de no, Cristiano. ya estaba, claro que ya estaba en el Madrid, evidentemente, sí, sí. Pero, Y verlo en vivo. ¿tardaste tanto en ser madridista? ¿Perdón? ¿Tardaste tanto en hacerte madridista? ¿Hasta 2010 hubo que esperar? Hubo que esperar porque ahora quiero llegar a lo que quería platicar contigo del relato. El relato permea mucho aquí en Latinoamérica. Y es hasta que no veo los canales de YouTube que puedo salir, o sea, puede salir con pecho a decir, sí soy madridista porque el equipo no es el equipo de Franco, no es el equipo de las trampas, no es el equipo del malo que hay que derrotar, ¿no? Es el equipo grande y como equipo grande siempre se le va a odiar, pero no ese relato macabro, esa leyenda negra que existe atrás del Real Madrid, que te hace identificarte con él, pero no te hace decir abiertamente que eres madridista.
Mi duda es, antes de 2010, que pisaste el Bernabéu, que ahora te preguntaré por tu primera vez en el Bernabéu, que yo siempre digo que cuando entré en el Bernabéu por primera vez me eché a llorar, eso es así, tal cual. Tú antes de 2010, como amante del fútbol que eras, ¿tenías cierta simpatía por el Real Madrid o todavía no llegaba a ese punto? Mucha por el Real Madrid y por el Bayern Múnich. Yo soy de la idea de que si vas a ver deporte profesional y vas a ver jugadores que ganan una millonada por jugar, pues tienes que ver al mejor equipo y tienes que sentir simpatía por el mejor equipo, por el equipo ganador. Para ver equipos que se esfuerzan pero no ganan, pues te haces de tu equipo de tu pueblo, tu equipo de tu país, de equipo de tu ciudad, pero nada más. Si quieres hacerte aficionado de fútbol de verdad, de fútbol profesional, vete con los mejores. Hombre, cogiste, claro. Anda que arriesgaste tú, ¿eh? Es decir, Real Madrid y Bayern no es coger al Atlético de Madrid y al Hoffenheim. O sea que tiraste bien, algunas alegrías sí que te has llevado. Y te quería Por preguntar supuesto. lo que te he dicho antes. Esto, para la gente que no ha ido al Bernabéu todavía, para que les des un poco de envidia, que tampoco está de más darles un poquito de envidia ahora. Cuéntales un mexicano como tú, que nunca había pisado un estadio español, salvo que yo me equivoque, llega y No, el primer estadio que pisa es el Santiago Bernabéu. ¿Qué sensación tuvo Israel diciendo, venga, desde México hasta la capital de España y me planto en el Santiago Bernabéu? fue muy bueno. Yo lo comparaba, conozco el Estadio Azteca en México, pero el Estadio Azteca es grande, es enorme, es también un monstruo, pero se siente la modernidad y se siente la historia en el Santiago Bernabéu. Se siente, a pesar de que el Estadio Azteca tiene 2 finales de Mundial a cuestas, pero se respira conocimiento. Yo recuerdo estar sentado en el palco y la gente que estaba viendo el partido analizaba qué es los cambios que iba a hacer Mourinho, aplaudían cada jugada, abucheaban cada jugada del Valencia, era el Valencia contra quien jugaban, pero son muy críticos con el equipo. Y ese espíritu de conocimiento futbolero no lo he visto nunca en ningún estadio del mundo. Además, fuiste justo, claro, a 2010. ¿Recuerdas más o menos el ambiente? Porque en esa época, era la época cuando el Madrid de Mourinho empezaba a tomar forma. Y digamos que, para los que no sois de España, a lo mejor os queda un poco lejos. Digamos que el madridismo, hasta que llegó Mourinho, durante unos años estuvo dormido. Era un madridismo pues, que en la Champions no pasaba de octavos de final, el equipo había dejado de tener esa grandeza y Mourinho despertó al madridismo. Yo recuerdo ir a ver un partido contra el Manchester City en la Champions con Mourinho entrenador y las pocas veces que he ido al Bernabéu yo no he visto rugir ese estadio como cuando estaba Mourinho, la Champions tal. ¿Tú recuerdas el ambiente de aquel día, Mourinho tal? Porque además era un partido grande, un Real Madrid-Valencia de hace 10 años era un partido grande. ¿Tú cómo lo recuerdas? Lo recuerdo tenso y lo recuerdo con mucha energía. El abucheo que se llevaban los jugadores de Valencia cada vez que tocaban la bola era bueno, era mucha presión al rival y muy europeo el asunto de que cada jugada que se terminara, o terminara bien o terminara mal, había un aplauso de parte de la afición, elogiando al equipo. También recuerdo que fue cercano, porque lo vi en la televisión de allá, que fue la declaración de Guardiola del país pequeño. Qué raro. Qué raro Y Guardiola haciendo política, amigos. sí, y fue cuando yo después acababa de ir al partido, viendo en la televisión del hotel que Guardiola se quejaba de esto y decía lo del país pequeño. Yo decía, pero ¿cómo se quieren hacer? ¿Qué grado de victimismo? ¿No? ¿Qué grado de quererse hacer los pequeños para no querer afrontar ser grandes? Digamos que es la historia del Barça de toda la vida. Yo lo he dicho muchas veces en el canal. Este Barça que estamos viendo es el Barça de siempre. O sea, un Barça que puede competir en España, pero que en Europa no es nadie. Le quitas el paréntesis de Ronaldinho y Leo Messi y es lo que ha sido el Barça de toda la vida. Pero volviendo al tema del Madrid y demás, estamos en Mundial. Ahora te pregunto por México, porque a mí lo del Tata Martino me llama mucho la atención y quiero que me cuente un mexicano qué es lo que ha pasado ahí dentro con el Tata Martino, la polémica que se ha generado y tal. Pero ahora estamos en Mundial.
De hecho, en el momento en el que se está grabando este vídeo, está a punto de jugar Brasil contra Corea del Sur los octavos de final. Va a volver el Real Madrid en pocas semanas. Hay ya unos cuantos jugadores de vuelta en España, pero hay otros como Luka Modric, que se acaba de clasificar para cuartos, Vinicius, Rodrigo, etcétera, 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 que siguen en el Mundial. ¿Tú qué sensación tienes del post-mundial en el sentido de cuidado que hay ciertos jugadores que pueden volver muy cansados, cuidado que hay futbolistas que a lo mejor no están al nivel de... ¿Tienes ese miedo o no? Sí, sobre todo con Croacia y que acaba de calificar Japón, ¿no? Hubiera sido muy bonita historia para los japoneses, hubiera sido muy buena historia para el Madrid que ya se regresara Modric. Modric ya no tiene nada que demostrar con Croacia. Y los brasileños yo creo que pueden aguantar todo el trajín del Mundial, regresar y ser todo lo grandes que puedan ser todavía con el equipo. Pero a ti, a nivel venga, primera jornada, encima en Valladolid, además, que va a haber frío, pero bien, o sea, aquí van a tener que correr porque si no, esto va a ser muy duro. ¿Hay algo que digas tú, estos jugadores, yo que sé, el propio Modric, Benzema, ya veremos después de la lesión, ¿temes que a algún jugador le cueste mucho coger ritmo después del Mundial? Que enero, por ejemplo, se le haga muy duro, porque además enero tiene muchos partidos para el Real Madrid. ¿Hay algún jugador en concreto que digas tú, este me da miedo? Modric. Modric. Coincides conmigo, Modric yo también. está moliendo y se muele en cada partido. Entonces, Y eso que hoy, que le estamos grabando, ya te digo, hoy 5 de diciembre, le han dado descanso en la prórroga en un cambio que nadie se esperaba, que yo he comentado en Twitter cómo tendrá que estar este hombre de cansado para que le quiten en una prórroga jugándose Croacia el pase a cuartos del final. Yo también temo por Modric, me da mucho miedo cómo pueda volver. Y es verdad que esto es muy repetitivo en este canal. Me da mucho miedo también el tema de Benzema, porque sabemos que está lesionado, pero antes no estaba lesionado y de repente sí que estaba lesionado. ¿Tú crees que volveremos a ver al Benzema de antes del Balón de Oro o consideras que ese nivel es imposible de alcanzar? Más que nada por la edad que tiene. el nivel de la Champions pasada es un nivel que no creo que ningún jugador pueda alcanzar 2 veces. Yo me conformaría que fuera un Benzema sano, goleador, que fuera el 9 de referencia del Real Madrid y para de contar. No, no espero que sea el Benzema que nos hizo campeón al Real Madrid. Oye, que Él solo. si lo hace bien, ¿eh? No, si lo hace, estábamos para ponerle una estatua, pero... No, está claro. Que por cierto, aquí te hago un guiño. Le vendría bien a Benzema un Chicharito, ¿eh? Para sustituirlo en algunas segundas partes, ¿eh? Sí, un jugador tipo Chicharito vendría bien en el Real Madrid. Nunca está de más un jugador como Chicharo. A mí me gustó mucho el año de Chicharito en el Madrid, ¿eh? Que sea cumplidor, que cumpla con su papel, que sepa cuál es su rol y que dé todo en el momento que entre al campo, claro que sí. Chicharito 100%. Yo de Chicharito, que ya repito, me gustó mucho su etapa en el Madrid el año que estuvo. El gol que celebré con más rabia que el del Atlético de Madrid en la Champions, que le dio al Madrid el pase a la siguiente fase, yo creo que habrá sido, tú que habrás seguido más la trayectoria de Chicharito a nivel global, ¿habrá sido seguramente ese gol al Atlético de Madrid uno de los más importantes de su carrera? Sí. Y mira que ha yo estado en creo grandes clubes. Y sí, pero un gol que clasificara en una etapa de Champions, no creo que metiera otro. Jugó una final de Champions donde no metió gol y pasó y fue trascendente en ese partido. Porque si hubiera metido gol hubiera sido, yo creo que su logro más grande, pero no lo logró. Entonces sí, ese gol al Atlético yo creo que es su gol más importante como futbolista, sí, profesional, sí. Pues nos alegramos por Chicharito, que lo haya hecho el Madrid, que además es un tío que me cae fenomenal. Y ya para terminar contigo, tengo esa duda que te la tenía que preguntar sí o sí. México, permíteme que te lo diga, Isra, creo que la fase de grupos que ha hecho México en el Mundial ha sido mala. Pero La segunda parte que hace contra Argentina no la entiendo. Y me he ido enterando, bueno, he ido leyendo por ahí, sobre todo gente de México y tal, muchas críticas al Tata Martino. Y claro, ya que te tengo aquí, te quiero preguntar, ¿qué parte de culpa tiene Tata Martino y qué parte de culpa tiene la plantilla, por así decirlo? Porque también he leído otros análisis que dicen, señores, es que a lo mejor México no tiene generación para llegar lejos a un mundial.
tú como mexicano, como seguidor de la selección, ¿qué opinas de esto? Yo opino que los dos tienen razón. Los mexicanos somos muy renuentes a creer que no tenemos el suficiente capital futbolístico como para trascender. Pero sobre todo esta generación es imposible no ver que no tenemos jugadores élite para poder trascender. Y si aparte de eso, a los que están en el mejor momento, de los que pueden ser seleccionables, no son convocados, y como seleccionador te la juegas y te quieres morir con la tuya, cuando realmente mueres, la crítica te va a caer. Y es lo que sucedió con Tata Martino. Digamos que en ese caso, la convocatoria o la elección de jugadores de Tata Martino se puede parecer, salvando las distancias, al tema de Luis Enrique con España, que ha dejado mejores jugadores fuera. Parecido, muy parecido. Y la han llovido. Solamente que Luis Enrique juega algo. Sabemos a qué juega la selección de Luis Enrique. Sabemos cuál es el plan de juego de Luis Enrique. Si le sale o no le sale, pues... Pero él sabemos que juega algo. La selección de Tata Martino este último año no sabíamos a qué jugaba y veníamos con ese temor. También veníamos con el talismán de que México siempre cruzaba octavos independientemente de lo mal que siempre hubiéramos jugado el último año. Bueno, os faltó un gol. También te digo que muy mal, pero os faltó un gol solo para llegar a los octavos de final, que tuvo unas cuantas México en esos últimos minutos, pero no pudo ser. También te digo que dentro de 4 años es un mundial muy especial, sobre todo para vosotros. Habrá que ver cómo llegáis en ese caso. Espero que si os cruzáis con España, pues palméis. Yo te lo digo desde aquí. Pero nada, Isra, ha sido un placer. Además tenía ganas de escuchar, porque ya me habías hablado por Instagram, tengo una historia de cuando fui al Bernabéu, y claro, un mexicano que la primera vez que llega a España es para visitar el Bernabéu, yo creo que tiene una historia muy, muy buena que contar y me alegra que la hayas contado aquí. Así que por mi parte, gracias por el apoyo que le das al canal, por haberte pasado por este espacio y por habernos dejado tu reflexión desde una tierra tan, tan, tan madridista, aunque la gente piense lo contrario, como México. Claro, sí, y a pesar de lo que el relato quiera decir. Pues un placer, Isra. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Pensé que esto iba a tardar un poco más, pero fue una respuesta muy pronta tuya. Muchas gracias. Abrazo grande.